Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo, el podcast donde unimos ciencia, práctica y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el entrenamiento de resistencia. En el episodio de hoy voy a responder a algunas preguntas súper interesantes que me habéis dejado en el grupo de Telegram. En concreto, vamos a hablar de geles y picos de insulina, calambres, entrenamiento de intensidad para ciclodeportistas o del umbral de lactato. Así que empezamos. Hola Manu, pues mira, tengo una duda, he estado mirando, soy un poquito maniático de la composición de los geles, más que nada por saber también lo que consumo en las carreras o entrenamientos exigentes, y veo que hay mucho gel que los componentes fundamentales en mi opinión son la maltodextrina y la fructosa, pero en distinta proporción. Entonces mi pregunta sería si hay alguna proporción de estos dos componentes que sea mejor que otras, es decir, que haya una proporción ideal para nuestro organismo, para... En teoría, por lo que he leído, la fructosa tarda un poquito más en asimilarse, aunque se asimila también muy rápido que la malto. Entonces nada, pues a ver si nos puede resolver esa duda. Hola José, pues mira, esta pregunta por un lado es complicada de responder y por otro fácil. Vamos allá. Para empezar, más allá de la composición de los geles, tienes que ver la composición de lo que ingieres cada hora. Porque si tus geles son de una composición alta en fructosa, pero el resto de alimentos o bebidas que ingieres durante esa hora o durante esa ruta no tienen nada de fructosa, pues al final el ratio real que estás digiriendo no es el que tú tomas en esos geles o en esa bebida. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque nos esforzamos demasiado por el ratio que tiene un producto determinado sin tener en cuenta el resto de la ingesta y acabamos con ratios reales que no son los que esperábamos. Y dicho eso, vamos a hablar de ratios reales, de lo que comes a lo largo de cada hora, por ejemplo. Sinceramente, no soy ningún experto en estos temas y si te digo la verdad, tampoco me interesa en exceso. Así que te voy a contestar en base a algunos artículos científicos y otros también divulgativos de profesionales como Aitor Viribay o Asker Jeukendrup. Hasta hace unos años, la ciencia hablaba de tasas de asimilación máxima de entre 1 y 1,3 gramos de glucosa por minuto, que eso es aproximadamente entre 60 y 80 gramos por hora, y tasas de asimilación de entre 0,5 y 0,6 gramos por minuto para la fructosa, que viene a ser la mitad básicamente. Por eso la mayoría de bebidas con carbohidratos han llevado tradicionalmente este ratio de 2 a 1. Y aunque ahora sabemos que ambos límites se podrían superar según el tipo de alimento y con entrenamiento digestivo, parece que el límite de 60-80 gramos de glucosa por hora sigue siendo un límite fisiológico, mientras que parece que se infraestimó la capacidad de tolerar la fructosa. Así, cuando se llega a ingestas más altas en hidratos de carbono, el tipo de azúcar que más aumenta su porcentaje es la glucosa, pudiendo llegar en ocasiones incluso a ratios de 1 a 1. En cuanto a qué ratio es mejor, pues hay varios estudios con el famoso ratio 10 a 8, ¿no? 1,08 que usa SIS u otras marcas, pero vamos, al final me parece que dar un ratio predefinido así es más marketing que realidad. Yo apostaría a que cualquier ratio entre 3,2, 4,3 o 1,1 podría funcionar bien. Y como ves, hablo de glucosa y no de maltodextrina, ya que esta se compone de moléculas de glucosa. Si hablamos de 60 gramos de glucosa, podemos hacer la equivalencia a 60 gramos de maltodextrina. Y como decía al principio, esto es complicado pero a la vez sencillo, ya que a efectos prácticos casi cualquier ratio que dé un coeficiente de entre 0,6 y 1 nos vale. Además, tampoco deberíamos descartar el abrirnos a nuevas formas de abordar la nutrición en los entrenamientos, como nos explicará Jesús Álvarez Gens en el próximo máster de entrenamiento de resistencia que empezamos en 2 semanas y para el cual ya quedan pocas plazas.
Hola Manuel, gracias antes que nada por permitirnos plantearte dudas. Yo en mi caso tengo una duda y es el que yo soy corredor de trails, unos 50, 55 en las pruebas que habitualmente hago. Y yo mi entrenamiento de normal es en ayunas, siempre en ayunas, o casi siempre, excepto si tengo mucha intensidad, algún entrenamiento de series o tal, o cuestas, que sí que meto a lo mejor algo de hidrato. Cuando llegan los ultras, la competición, me doy cuenta que a partir de las 3 horas, 2 horas y pico, me pegan unos bajones espectaculares. Y creo, después de estar pensando y recapacitando sobre cuál puede ser el problema, puede ser que yo en competición sí que intento meter, pues eso, hidratos, pues eso, 60, yo peso unos 60 y pico kilos, 62, 63 por ahí, e intento meter pues eso, aproximadamente pues unos 60, 70 gramos de hidratos por hora. No me sientan mal, o sea, a nivel digestivo siempre voy bien, pero mi pregunta es, ¿podría ser el no estar adaptado a tomar estas ingestas, aunque no me sienten mal, el que pues a lo mejor genere picos de insulina importantes y esto me repercuta en una disminución del rendimiento? ¿Crees que puede ir por ahí el asunto o me tengo que poner en manos de un profesional? Gracias. Hola Juan, pues es complicado dar recomendaciones para casos así sin saber las circunstancias ni poder hacer pruebas contigo, así que mi recomendación hoy va a ir por ahí. Podemos aprender muchísimas cosas sobre nuestro cuerpo si somos curiosos y desarrollamos una aproximación al entrenamiento y la salud como si fueran problemas complejos. Estos problemas no tienen una solución clara y escrita en un manual, sino que la interacción entre todos los componentes del sistema con el ambiente y la historia única de cada deportista hace que las respuestas de cada atleta sean diferentes y que lo que te sienta bien a ti le siente mal a otro o viceversa. En tu caso, teniendo ese problema, puedes hacer lo siguiente. Busca un recorrido largo para tus tiradas de fondo y prueba a hacerlo en al menos 3 condiciones. Una, comiendo tal cual lo estás haciendo actualmente en carrera, otra comiendo menos y otra comiendo más. Y ves qué sensaciones y tiempo tienes en cada una. Puedes medir el tiempo que tardas, la frecuencia cardíaca, la percepción de esfuerzo o incluso puntuar en una escala parámetros como el malestar intestinal y la capacidad de concentración. Para que los resultados sean válidos, deberías controlar al máximo las condiciones externas, o sea, que sea el mismo recorrido, temperatura parecida, la hora y el día de la semana, el equipamiento, etc. E idealmente tienes que elegir o el tiempo, o la percepción de esfuerzo, o el pulso como un parámetro fijo para que los 3 entrenamientos no sean tan diferentes entre sí que no permitan comparar unos con otros. Y de hecho en el máster hablaré muchísimo de estos test y de cómo podemos utilizarlos pues, para saber cuándo tenemos que aumentar o disminuir la carga de entrenamiento o cambiar lo que estamos trabajando, entre otras cosas. En VKO, en base a qué umbral por defecto calcula el entrenamiento de los TSS en running, y que entendemos que es por pace, y si no se puede elegir otro tipo de umbral, como por ejemplo pues sería interesante poder calcular TSS por potencia en el caso de running. Pues el TSS en running se calcula por el ritmo, partiendo de lo que ellos llaman ritmo normalizado en función de la pendiente. Esta métrica lo que hace es aplicar una fórmula por la cual la velocidad se multiplica por un número mayor que 1 si estamos en subida o menor que 1 si estamos en bajada, más o menos alejado de este en función de la pendiente. Y así trata de estimar a qué velocidad en llano equivaldría a correr a X km por hora en una pendiente determinada. Sí que se puede calcular el TSS por potencia en running. Yo, por ejemplo, en mi curso de WKO muestro una métrica que se llama eje, que también la usamos en Adapta, que es una especie de TSS mejorado donde el tiempo es exponencial y la intensidad tiene más peso y además se eleva en función del nivel del deportista. Por tanto, y si se puede crear esto, se puede crear, por supuesto, un TSS para running basado en la potencia y de hecho se hace. Buenas, Manu, ¿qué tal?
Mira, yo no tengo objetivos en el año como muy concretos o muy importantes, la verdad. Bueno, me gusta salir mucho en bici y ahora estoy intentando hacer algo todos los días de bici o de correr o fuerza o algo. Y entonces la duda es, quitando que sea una preparación ya más concreta para una prueba, que igual sí que requiere un par de meses más de hacer zona alta y eso, ¿qué necesidad ves para mantenimiento de hacer zonas altas, intensas? ¿Y hasta qué punto le ves interesante también el trabajo en zona 3, digamos, o zona... No sé cómo llamar, ahora no me acuerdo cómo la llamabais en la última, pero bueno, en la zona interumbrales, que está ahora un poco, digamos, como peor vista, pero claro, en el fondo es muy cómoda. O sea, no para todo el rato, pero bueno, para alternar entre la 2 y la 3, pues al final es bastante agradable para las salidas, ¿no? Digamos. Bueno, un saludo. Hola Nacho, buena pregunta, gracias. Creo que el entrenamiento de alta intensidad esporádicamente sí que tiene su lugar, incluso aunque no compitas y tu foco sea la salud. Por un lado, hay algunas adaptaciones que solo se pueden conseguir a través de aumentar la intensidad, y eso es impepinable. Por ejemplo, a partir de cierto punto, si queremos mejorar el volumen de eyección cardíaco, la funcionalidad mitocondrial, la producción de energía a través de la glucólisis, la tolerancia a la acidosis, la vía de los fosfágenos, etcétera, pues hace falta meter de vez en cuando entrenamientos que te pongan cerca del límite. En fin, no te quiero marear con términos fisiológicos porque al final es un poco más sencillo que esto. Nuestro organismo ha evolucionado en un ambiente donde la norma era moverse durante mucho tiempo a baja intensidad, pero también donde puntualmente hacía falta correr lo más rápido posible para escapar, pelear o lo que fuese. Y estos momentos de alta intensidad y corta duración, aunque fuesen una minoría del tiempo, lo que es seguro es que tuvieron una gran importancia evolutiva, porque en general solo quienes fueron exitosos en ellos llegaron a tener descendencia y ser nuestros tatarabuelos. Se suele decir que si eres una gacela, no necesitas correr más que el león, sino simplemente correr más que las demás gacelas. Y un poco lo mismo podríamos aplicarlo al ser humano. Así pues, vemos que el entrenamiento de alta intensidad siempre tiene su lugar y la cuestión está en la dosis. Y aquí te hago la pregunta, ¿cuántas horas a la semana puedes entrenar? Porque si puedes hacer 15, 20 o incluso más horas de entrenamiento o de movimiento, mejor dicho, a la semana, pues la cantidad de alta intensidad que deberías hacer es pequeña. Pero si no puedes llegar a estos requisitos, entonces pues te puede empezar a salir a cuenta meter más cantidad de entrenamiento de alta intensidad para compensar la falta de ejercicio. Una cosa que tenemos clarísima en la relación entre ejercicio físico y salud es que lo que importa es la dosis y no las horas. Si entrenas menos, puedes compensarlo entrenando más fuerte. Eso sí, lo que no puedo darte con tan poca información es una recomendación personalizada sobre cuántos días o cuánta cantidad. Por regla general, podríamos decir que un día de alta intensidad a la semana puede ser interesante, aunque esto a su vez también va a depender de cómo de dura sea la intensidad y cuánto tiempo la mantengas durante esa sesión. En cuanto a las personas que compiten, deben tener cuidado también con el exceso de trabajo específico de alta intensidad. Al principio, estos trabajos nos hacen mejorar rápido, pero si los mantenemos en el tiempo de una forma continua y fuerte, nos terminan generando desequilibrios, fatiga, enfermedades y lo que nos preocupa aún más que todo eso, la pérdida de rendimiento a corto, medio y largo plazo. Y esto, pues, como ya te imaginas, lo hablaremos y lo explicaremos muy bien en el próximo máster, ya que será pieza angular. Buenas, Manu. Mi consulta es referente al umbral de lactato y el FTP. Su diferencia o relación
He leído por ahí que en ciclistas menos entrenados su FTP no se correlaciona con su umbral de lactato. O sea, mi duda es ¿cuántos vatios mueven en su umbral de lactato con respecto a su FTP o viceversa? No sé. Tengo un lío con eso que no me aclaro. Muchas gracias. Un saludo. Hola Pedro, pues la pregunta se las trae, ¿verdad? Hay muchos episodios donde hemos hablado de estos temas, pero es cierto que es un tema difuso por muchos aspectos y entiendo tu lío, ya que también en redes sociales hay muchísimo ruido acerca del umbral de lactato, FTP, potencia crítica, umbrales anaeróbicos, y la gente habla de esto como términos intercambiables y sinceramente también en la mayoría de los casos sin tener ni idea de lo que es. Y eso hace que exista pues esta cierta incertidumbre que además se agrava porque en la comunidad científica, aun estando de acuerdo en la definición de cada uno de estos hitos y las diferencias entre ellos, sí que hay diferencias entre los distintos modelos o entre la validez que cada uno le da a una u otra medida y a las formas de calcularlas. A mí personalmente ya sabéis que haya todas estas diferentes hipótesis, pues me hace pensar que necesitamos reinterpretar el modelo de base con el que entendemos la fisiología. Ya lo expliqué en mi libro y tengo guardado también otro podcast donde voy a desarrollar el concepto de la relación entre la potencia y el tiempo como una ley de potencia y las repercusiones que esto tiene a la hora de creer en esta idea de umbral, FTP o potencias críticas. Pero bueno, esto va a ser un tema algo técnico y hoy voy a intentar hacerlo más sencillo dentro de lo posible, ¿vale? Así que a tu pregunta. El FTP y el máximo estado estable de lactato, al cual me voy a referir a partir de ahora como MLSS por sus iniciales en inglés, bueno, pues el FTP y este MLSS son dos cosas diferentes. Aunque son puntos que se suelen dar cercanos el uno al otro, esto no tiene por qué ser así en todo el mundo y tampoco significa que sean lo mismo. El lactato es un parámetro de nivel meso y el FTP es un parámetro de nivel macro. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, el lactato integra lo que ocurre a niveles jerárquicos inferiores en el organismo, como por ejemplo en las células y en los tejidos, pero no puede tener en cuenta lo que pasa en el organismo en su conjunto. En cambio, el FTP es un parámetro jerárquicamente superior al lactato porque incluye a este dentro de su medición, ya que la producción de lactato está incluida dentro de la potencia que genera a tu FTP. Esto de los niveles podemos entenderlo, por ejemplo, con el consumo de oxígeno, ¿vale? Porque tanto el volumen plasmático, ¿no?, la cantidad de sangre que tenemos, o la frecuencia cardíaca son parámetros inferiores jerárquicamente a medir el consumo de oxígeno, ya que este se compone por la interacción entre los anteriores. Esto no es ni mejor ni peor, sino diferente. Los parámetros macro nos informan del estado del organismo en su conjunto, sea cual sea la forma en la que se autoorganiza, mientras que los parámetros micro y meso nos informan de la configuración interna del organismo y de la carga o estrés que incide en cada parte de este. El MLSS, en una definición de manual, es la potencia más alta que se puede conseguir sin que aumenten los niveles de lactato en sangre. Ya os comenté que el lactato es un subproducto obligatorio del uso de glucosa en el músculo y que solo se empieza a acumular en la sangre cuando la capacidad de las mitocondrias de reutilizarlo en el propio músculo se desborda. Por lo tanto, el máximo estado estable de lactato es un marcador de la capacidad mitocondrial para producir energía a través del metabolismo oxidativo. Pero no es tan fácil, porque este estado estable depende del tiempo que midamos y del test que usemos para estimarlo. El gol estándar es realizar un test de 30 o 40 minutos en el que se pedalea a una velocidad controlada y se va midiendo el lactato cada 5 o cada 10 minutos. Solo se consideraría que un estado de lactato es estable si el lactato aumenta menos de 0,5 milimols entre la primera medición
y la última. Esto requiere hacer numerosos test para ser capaces de calcular el umbral con precisión. Pero es que además el umbral del lactato cambiará un poco cada día según la disponibilidad de glucosa, temperatura, estado de entrenamiento o fatiga. Es por esto que en la realidad no se suele medir, sino que se estima a través de test incrementales, con un margen de error mayor conforme más altos o cortos sean los escalones, y que por lo general tampoco ofrece precisión y se ve influenciado por los mismos problemas que lo anterior. Por su parte, el FTP se puede calcular de diversas formas. Si usamos la tradicional, que sería hacer un test de 1 hora, lo que estamos midiendo es rendimiento puro y duro. Esto tiene sus ventajas, porque habrá días que el umbral del lactato esté más alto o más bajo respecto al FTP, pero al final lo que nos importa es el rendimiento. Como popularizó Andy Coogan, la mejor forma de medir el rendimiento es medir el rendimiento directamente. Así pues, si quieres medir la capacidad metabólica, tienes el MLSS, y si quieres medir el rendimiento en esfuerzos largos, o cómo este MLSS, máximo estado estable de lactato, interacciona con otras capacidades fisiológicas como la capacidad anaeróbica, la fuerza, el consumo de oxígeno, la eficiencia o incluso la motivación, entonces tienes que medir el FTP. Como ya te imaginarás, si quieres aprender cómo y cuándo utilizar cada uno u otras estrategias, lo tendrás en el máster. En cuanto a las diferencias entre ambos, una de las mejores tesis que he leído es la de Lillo Beviá, al cual lo tuvimos en el podcast, y de la cual voy a sacar algunos datos. El tiempo límite hasta el agotamiento al MLSS, medido como indicaba antes, es de entre 60 y 96 minutos según el deportista. Por su parte, el FTP, si siguiésemos la definición tradicional, se puede mantener durante 1 hora. Este máximo estado estable de lactato se suele dar en promedio al 91% del test de 20 minutos. Así, con todo esto, no se puede dar una cifra de comparación entre MLSS y FTP porque dependerá de cada deportista, pero sí que se puede dar una horquilla. Y por norma general, el MLSS, así calculado, o sea, con un test a potencia constante en el cual el lactato no aumenta desde la primera medición hasta la última, en estos casos sabemos que el máximo estado estable de lactato está entre un 0 y un 5% por debajo de la potencia de FTP, o sea, de la potencia máxima que podemos sostener 1 hora. Ya si nos vamos a otras mediciones de umbrales elásticos, de umbrales ventilatorios o incluso de FTP o de potencias críticas, estos porcentajes obviamente variarán. Hola Manu, yo suelo hacer marchas de aproximadamente 2 horas y en los últimos 20 minutos o así, pues en muchas me pasa que voy al borde del calambre, incluso pues en algunas antes cuando no hacía caso a mi cuerpo y no bajaba el ritmo, me daba el calambre, se me subían los cuádriceps y era un dolor insoportable y tenía que parar, el resto de carrera ya molinillo. Entonces bueno, pues hablando con un amigo me ha dicho que tiene conocidos que hacen trail y cuando les da el calambre se les sube el cuádriceps o el gemelo, que toman una bebida que va en botellitas de unos 60 mililitros que se llama No Cramp, y dicen que eso les quita el calambre. Entonces me cuesta mucho de creer. Era por si tenéis alguna experiencia de bebidas de este tipo o de esta en concreto. Hola, pues una pregunta muy interesante. En el episodio 195 hablé de los calambres musculares y en 2021 publiqué un artículo en el blog hablando de ellos. Causas, factores de riesgo y cómo evitarlo. En este último punto hablé del truco del imperdible, si os acordáis, y también de la capsaicina y el jugo de pepinillo. Y creo que la mejor respuesta a esta pregunta me la dio el nutricionista Ángel Romero en el último training camp que hicimos, cuando surgió la misma pregunta. ¿Qué cosas tan diferentes entre sí, como pincharte, tomar jugo de pepinillo, picante o vinagre de manzana sirvan para quitar los calambres, significa que estas cosas no tienen que funcionar por sus componentes, sino por cómo nos afectan mentalmente. Piénsalo, todo lo que he dicho hasta ahora nos genera una sensación desagradable
y fuerte que nos hace dejar de prestar atención al calambre y que por ende relaja el músculo. Como digo en la naturaleza del entrenamiento, los calambres tienen un gran componente psicosomático. Es por ello que la cafeína, la tensión al rodar o al ir en el pelotón o al tomar las curvas o el nerviosismo de la competición los favorecen tanto, además, por supuesto, de la fatiga. Seguro que no es la única causa, pero lo que está claro es que cuando vamos con tensión pedaleamos diferente. Si te fijas, notarás que el ciclo de contracción-relajación de los músculos en la pedalada cambia y el periodo de relajación se hace más corto cuando te sientes con tensión o con mucha fatiga. Y este, además, es un problema de la gente que suele tener calambres, y es que se retroalimentan. Cuando tienes un historial previo de calambres, tus expectativas son de volver a tenerlos, y ese miedo y anticipación favorece a que vuelvan a aparecer en un círculo vicioso del cual a veces es difícil salir. Y esto nos vuelve a decir a las claras que no puedes entender el organismo desde un punto de vista puramente mecanicista, como si fuese una máquina desprovista de emociones, y que todos los que dicen que los calambres son únicamente una falta de entrenamiento o de fuerza o de magnesio son unos charlatanes, aunque creo que eso ya lo sabes. Como consejo práctico, pruébalo y úsalo. Mucha gente estos productos han servido. He tenido deportistas que han llevado una bolsa con jugo de pepinillo directamente y lo han tomado y se les ha quitado el calambre, y otros a los que no les ha servido. Aunque solo sea por el efecto tranquilizador de saber que si te dan calambres tienes herramientas para lidiar con ellos, creo que ya eso por sí solo te ayudaría. Y ya para terminar os repito lo del máster, porque va a ser lo más brutal y útil que se haya hecho nunca sobre entrenamiento. Si este contenido que doy gratis en los podcasts y sin trabajarlo demasiado os parece interesante, esperad a ver lo que podemos dar en un curso donde vamos a volcar lo trabajado y aprendido en estos años. Además, de momento tenemos confirmados como profesores a expertos de la talla de Jesús Álvarez Herms, Josué Ochoa y Frédéric Sabater, que nos guiarán por las partes de nutrición, de fisiología, de psicología o de trail y carrera a pie para que ninguna pata del curso quede coja. Sin más, yo soy Manu Solarfona y esto ha sido Rendimiento Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.